Saludos amigos de Cultivarte, bienvenidos a una nueva emisión. Hoy desde el Jardín Botánico Espirituano, un lugar que enfoca sus labores hacia la educación, la investigación y la conservación de plantas. Pero hoy vamos a referirnos a un grupo de plantas específicas. ¿Sabes cuáles son exactamente las plantas consideradas como ornamentales? Sobre ellas te propongo conocer, así que si estás listo, bienvenido. Buenas tardes. En la temática general acerca del uso de plantas ornamentales o de la ornamentación con plantas, es necesario mencionar un fenómeno, que en este caso negativo, que no es un fenómeno privativo de Cuba, sino que se ocurre a nivel mundial, que es el uso de las especies exóticas en la ornamentación. Y es que, cuando se dice especies exóticas, estamos hablando de plantas que no viven en un país determinado. En este caso, las plantas exóticas en Cuba son plantas extranjeras, plantas que naturalmente se dan en los bosques, en las praderas, en los lugares en general naturales de otros países. Y esto es negativo en muchos casos. Fíjense en nuestros patios, en los lugares donde, en los paseos, en los parques. Fíjense cómo lo que se siembra son árboles, arbustos, hierbas floridas, plantas en general que no se encuentran naturalmente en los bosques cubanos. Les decía que era una situación o un fenómeno negativo en el sentido de que hay lugares y hay plantas cubanas, o sea que la flora cubana tiene una potencialidad ornamental importante. Generalmente el uso de plantas cubanas puede darse muy bien y puede aplicarse desde el punto de vista ambiental en muchos lugares, por ejemplo, en los hoteles, sobre todo en los hoteles que están en los litorales, en las playas, porque puede aplicarse una jardinería, puede usarse una jardinería natural cubana y esto da también una potencialidad desde el punto de vista ambiental. Los especialistas del Jardín Botánico hemos sido citados en varias ocasiones en función de hacer un análisis de las plantas que se van a sembrar en algunos lugares que han sido intervenidos desde el punto de vista urbanístico. En estos casos podemos mencionar, por ejemplo, cuando se hizo la remodelación de la jardinería en los parques Maceo, o sea, el Parque La Caridad o el Parque Serafín Sánchez. Sin embargo, a veces no se presta la debida atención a las orientaciones que se dan por parte de los profesionales de la botánica en este caso, y se usan para la ornamentación especies exóticas, especies que incluso tienen otros requerimientos, tienen requerimientos diferentes y que es necesario darles tratamiento continuo, etcétera, para que crezcan, para que florezcan, para que tengan o cubran el objetivo deseado. El jardín siempre recomienda, en los casos que mencioné en el parque Serafín Sánchez y en el tratamiento al parque de la Caridad, se dio toda la información necesaria para que las personas que iban a hacer el trabajo físico, a sembrar las plantas, a seleccionarlas y a sembrarlas, pudieran hacer una selección de plantas cubanas para esta tarea. Sin embargo, no siempre se pudo hacer o no siempre se hizo todo el esfuerzo necesario para poder usar las plantas cubanas, que incluso pueden tener menores requerimientos de manutención, o sea, de cuidados. El desarrollo de instituciones botánicas de notable influencia en la población, como son los jardines botánicos, ha contribuido a la introducción en la práctica de la jardinería de numerosas especies. Han existido periodos donde se han puesto de moda, por ejemplo, algunas plantas, como es el caso de las suculentas, que alcanzaron notable auge a finales del pasado siglo.
bajo el influjo del Jardín Botánico Nacional y el interés de una población ávida de cultivar esas plantas. La jardinería cubana se caracteriza por el exotismo en sus ejemplares. No es una característica que solo exista en Cuba, sino que es una opción que tienen en muchos países también de mostrar lo exótico, lo que no es común en sus áreas. Por ejemplo, estas muestras que tengo aquí en la mano, por ejemplo, son plantas de flores vistosas, con hojas grandes, atractivas, de colores interesantes, y por eso es que en general siempre se cultiva este tipo de plantas. También es característico en el caso nuestro el cultivo de plantas sin un orden aparente, y se ubican, por ejemplo, en el jardín mezcladas los mismos árboles que arbustos, herbáceas, lianas, trepadoras, incluso plantas medicinales, plantas condimentosas. También se utilizan los tiestos, diferentes tipos de recipientes, y así alguien lo catalogaba como una especie de ajiaco, donde hay una mezcla de todo lo que consideramos que puede ser ornamental, lo mismo colgada, por ejemplo, en el portal, sobre todo en las viviendas de campo, y no se trabaja mucho, a no ser, por ejemplo, ya donde haya un diseño preparado por arquitectos o algún especialista encargado de este tipo de actividades, que sí ya, por ejemplo, para los hoteles y estos lugares donde se hacen públicos, que se hacen proyectos adecuados y se ubican diferentes tipos de plantas. Siempre utilizando, como bien ya habíamos dicho anteriormente y se sabe, las especies que son exóticas, no las nuestras, que son incluso mucho más adaptables a nuestras condiciones por ejemplo, climáticas, y que hay un potencial elevado de plantas hermosas, tanto en arbolado, en diferentes portes. Por ejemplo, las palmeras. Cuba tiene una riqueza de palmas infinita y no se utilizan como plantas ornamentales en parques, en parterres y demás, ya sean las plantas, las palmas altas o las palmas de fantasía, que pudieran funcionar como arbustivos. A la hora de cultivar plantas ornamentales o cualquier otra planta, debemos primero informarnos sobre la planta que vamos a cultivar, saber qué lugar disponemos para este tipo de planta e indagar qué condiciones necesita la misma, si es una planta de sol, si es una planta de sombra o semisombra, si es una planta que necesita altas humedades, cómo es el sustrato que lleva, qué tipo de pH prefiere, si es una planta que necesita, por ejemplo, un pH ácido, como el caso de las begonias, algunas hortensias y otras plantas como las isoras, las gardenias y demás. O, por ejemplo, si es una planta que necesita pH más básicos, como por ejemplo los helechos, los nefrolepis, los culantrillos, todo este tipo de helechos y de plantas que salen en la pared, que responden a altas concentraciones de calcio en su sustrato. Es decir, son plantas que responden a pH alcalino. Por eso es que también tenemos que saber el pH que prefieren estas plantas, cómo reproducirla, informarnos también de las atenciones culturales que se les realizan a las mismas, las podas, las limpiezas, el saneamiento, por ejemplo, de las ramas que estén afectadas, las plagas que incluso pueden o no atacarlas. Y decíamos que la planta adecuada para el lugar adecuado. Podemos ubicar, por ejemplo, plantas de sol en interior, siempre y cuando existe iluminación. Hay lugares, por ejemplo, donde no tenemos luz directa, pero sí podemos, por ejemplo, ubicarlas alrededor de las ventanas, en lugares, por ejemplo, donde haya cristales que penetre bien la luz, y las plantas pueden crecer siempre y cuando sean de sombra o de semisombra en estos lugares iluminados, porque necesitan la luz para poder realizar sus funciones como por la fotosíntesis, la transpiración y todas estas funciones que realizan las plantas para poder desarrollarse. Una vez plantadas las mismas, nosotros debemos realizarle un grupo de acciones o de labores culturales para el mantenimiento de ellas.
Por ejemplo, hay que constantemente estar removiendo el sustrato, fertilizando cada 3 meses, por ejemplo. Se deben hacer trasplantes al menos una vez al año. Se removerá, y es importante retomar esto porque las plantas necesitan respirar, tener el suelo suelto. Hay que podarle las hojas que están secas, las que están deformadas. Tenemos también que hacer movimientos del recipiente, en el caso de que sean plantas que estén sembradas en recipiente, para evitar que se nos deformen, porque ellas buscando la luz a veces buscan determinadas posiciones y entonces tenemos que estar corrigiendo constantemente la planta. Observar si tiene plagas o enfermedades, hacer control de las mismas de forma lo más natural posible para evitar el contacto con químicos, ya que muchas de estas van a estar en nuestros hogares. Ubicar, por ejemplo, las plantas siempre en los lugares donde ellas prefieren. No debemos ubicar una planta que sea de sol a la sombra o una que sea de sombra al sol. Incluso en ocasiones tenemos dentro del hogar alguna planta que aunque sea de sol lleva cierto tiempo y a la hora de ponerla en los exteriores debemos tener cuidado, porque cuando la colocamos de pronto al sol, pues entonces su epidermis está adaptada a las condiciones de interior, que son condiciones más favorables, y se le puede provocar quemaduras y por allí pueden penetrar también hongos y otros microorganismos patógenos que pueden dañar a la planta. Es decir, que siempre que vayamos a trasladar las plantas de interior a los exteriores tenemos que tener cuidado para que no nos suceda esto. Es importante también saber qué plantas escogemos. A veces hay un grupo de plantas que tienen propiedades dañinas, que pueden ser tóxicas para las personas, para los niños, incluso para nuestras mascotas. Y debemos tener también en cuenta esto de no ubicarlas en los interiores y sobre todo cuando hay pequeños en el hogar que por accidente pudieran llegar a consumirla. Ejemplos hay muchos y se conocen, por ejemplo, como la lamanda, la adelfa, la nuez vómica. Está también las palmas, o que le dicen palmas a calfor o cicas, que también son plantas incluso venenosas para el propio ganado también y para las personas. Y entonces debemos saber, por ejemplo, qué plantas que sean benignas, que no nos provoquen, por ejemplo, afectaciones en la piel. Las pieles a veces muy sensibles, por ejemplo, en el caso de las defendiaceas o las dichas, sobre todo en la familia de las aráceas, que es una familia que tiene varios ejemplares, y las apocináceas también, que tienen en su savia compuestos que pueden ser tóxicos para las personas, y entonces debemos también saber eso. Es importante también incluir alguna que otra planta medicinal también, para poderla utilizar en la casa, en casos de, por ejemplo, de no disponer de un determinado medicamento, por ejemplo, el tilo, que en ocasiones tenemos dentro del jardín, que es también ornamental y que también puede ser medicinal. Y podemos también tener algunas plantas condimentosas, no necesariamente tienen que ser todas las especies ornamental, porque el hecho o el concepto ornamental es muy amplio, y lo que quizás para uno puede ser hermoso, pues para otro no lo es, así que también va a tener que ver mucho con el gusto de cada quien. Y también buscar las plantas que sean más fáciles para reproducir, que no nos exijan tanto trabajo. Por ejemplo, ahí el problema de las exóticas, que en muchas ocasiones requieren de sustratos especializados, de condiciones de temperatura y de humedad determinadas, que a veces no podemos darle. Por eso es que recomendamos siempre que comencemos a iniciarnos en el mundo de las plantas, de buscar las plantas que son más fáciles para trabajar, más fáciles para cuidar y que nos respondan rápidamente a las acciones que nosotros realizamos a ellas. Por ejemplo, las arecas, los crotos, todas estas plantas, en este caso esta misma que tengo aquí a mi lado, el granito de oro, que es una planta florida muy bonita, los mar pacíficos, también todo este tipo de plantas que comúnmente vemos en los viveros, porque lamentablemente no disponemos de plantas cubanas o autóctonas, que también las hay muy bonitas, como por ejemplo los anturios, que se desconoce también en ocasiones cómo manejar muchas de estas plantas porque no se ha estudiado lo suficiente, y pensamos que es importante también a la hora de cultivar que nos informemos lo suficiente, ya sea con especialistas, ya sea por la internet o por la literatura que existe, no muy abundante, pero bueno, existe, y podemos
prepararnos mucho mejor para poder lograr jardines bellos o tener, si no tenemos amplios espacios, al menos un jardín en miniatura como hicimos hace unos instantes, una de las muestras que le enseñamos, como haremos posteriormente con una rocalla de salón para que ustedes vean cómo pueden también, aunque sea en un pequeño recipiente, tener un pequeño jardín o un mini jardín. Los jardines botánicos desempeñan un importantísimo papel tanto en la ciencia, la horticultura, la agronomía, como en la economía de cualquier país o en cualquier región del mundo. Actualmente son reconocidos dentro de la Estrategia Global para la Conservación de Plantas emanada de la Convención sobre Diversidad Biológica como una herramienta fundamental para la conservación ex situ y manejo sostenible de la diversidad vegetal. En el Jardín Botánico se exhibe la colección de plantas ornamentales, organizada por su forma biológica, que incluye además todas las especies silvestres y cultivadas de la región que tengan un valor ornamental. Bueno, el Jardín Botánico, entre sus áreas expositivas, tiene específicamente una con la temática de plantas ornamentales. Así se llama una de las áreas más importantes, es el lugar donde estamos en este momento, ubicado el ranchón, donde se hacen la mayor cantidad de actividades del jardín como tal. Y este lugar podría ser una muestra para los compañeros que necesitan quizá visualizar las plantas cubanas. Tenemos una importante colección de plantas cubanas, evidentemente, donde se puede visualizar cómo es que estas plantas ornamentan, cómo estas plantas sirven incluso a veces más que las plantas exóticas para la ornamentación de los lugares, de los parques, de los jardines en sentido general. Nosotros, los especialistas del jardín, estamos evidentemente dispuestos a participar en cuanto a análisis en este sentido pueda hacerse en función de mejorar la ornamentación del urbanismo espirituano. Ojalá que la temática que le hemos llevado en este programa acerca del uso de plantas autóctonas para la ornamentación sea de interés, no solamente para las personas en sentido general, sino para los decisores, para las personas que tienen que ver con el desarrollo urbanístico de la ciudad. Yo pienso que es una temática importante e interesante que se puede llevar a cabo. Todos los especialistas del Jardín Botánico, de hecho, estamos dispuestos a participar, a entregar la experiencia que tenemos en función de que el objetivo de la ornamentación urbanística en la ciudad de Santo Espíritu, en el país, se haga lo más correctamente posible con criterios científicos, con criterios especializados, para que quede lo mejor posible. Los invitamos, de hecho, a que vengan al Jardín Botánico, que participen con nosotros, que nos llamen, contacten con nosotros, que nosotros evidentemente le vamos a prestar la ayuda que se necesite en este sentido. A veces en el hogar queremos tener plantas y pensamos que no tenemos espacio suficiente para cultivar las mismas. Hoy les voy a mostrar una forma de tener un grupo de plantas en un recipiente y que pudiera considerarse nuestro jardín en miniatura. Este jardín que vamos a preparar hoy se llama jardín o rocalla de salón. Viene del inglés rock garden, que significa precisamente plantas con roca. Aquí, para hacer esto necesitamos un recipiente que generalmente debe ser plano, en este caso cogimos uno en forma de bandeja, o otro recipiente que no tenga mucha profundidad. Los materiales que necesitamos además son, por ejemplo, rocas para terminar, por ejemplo, después ya el trabajo, material de drenaje, un sustrato preparado. En este caso tenemos un sustrato universal que se preparó con 2 partes de tierra, una de materia orgánica, un cuarto de arena y un cuarto de paja de arroz. Ahora, como vamos a sembrar cactus y suculenta, le vamos a incluir un poco más de arena
para que esté tenga un poco más de drenaje este sustrato que vamos a preparar. De este sustrato universal, con un poco más de arena, pues ya entonces podemos preparar la rocalla. Primero vamos a ubicar el drenaje en la parte de abajo de la maceta, que pueden ser trocitos de macetas o de tejas que hayamos fracturado, o también pueden ser algunas rocas o piedrecitas que tengamos disponibles en la casa. La colocamos en el fondo, porque estas plantas, como son suculentas y son de lugares áridos, necesitan tener un drenaje adecuado. Y entonces, pues, esta precisamente va a ser ubicada en un lugar donde va a estar a pleno sol. Por eso es que es importante que tuviera la presencia de materia orgánica en la composición del sustrato. Echamos una pequeña capita del sustrato con una palita, o puede ser con las manos si lo preferimos. Y entonces, ya una vez que tengamos bien aplanadito el sustratico, pues entonces vamos a comenzar colocando. Vamos a ubicar, aquí yo traje por ejemplo algunos elementos decorativos. Trajimos estos caracoles de jardín para las personas que prefieren ubicarlos. Vamos a poner siempre los elementos más grandes en el centro. Podemos utilizar este cactus que ustedes ven acá. Aquí vamos a trabajar con cactus y suculentas. También se pueden hacer rocallas húmedas con, por ejemplo, helechos, begonias, malangas de pequeño tamaño. Tomaremos este cactus, por ejemplo, y le podemos hacer un corte de las raíces. Y bueno, podemos colocarlo en esta zona de acá. Este otro cactus, y lo ubicaríamos en este otro ladito. Yo voy a tener que ir colocando algunas piedrecitas aquí ya, para que no se me vayan a caer las plantitas que voy ubicando. Hay que ir apretando para que ellas se sientan seguras ya allí y entonces comiencen ya a crecer. Las rocas dan este ambiente desértico, de lugares áridos, que precisamente son de donde se desarrollan estas plantas. Como ustedes están observando, las plantas que estamos utilizando en esta rocalla son plantas exóticas, y es una característica que predomina en nuestra jardinería, como decíamos anteriormente, porque somos a veces dados a utilizar más lo que no es nuestro, lo que no es cubano. Pues así vamos colocando rocas y plantas según nuestro gusto, para no cargar tampoco mucho el trabajo que estamos realizando de mesa. Esta suculenta que es muy conocida y que está ahora muy en boga, a un adenio, lo vamos a ubicar aquí en el centro, porque bueno, ella va a crecer, va a ser una de las plantas más altas que vamos a tener en la composición. Y entonces vamos a ubicar estas otras suculentas que son también exóticas, como ustedes podrán ver. Vamos a ir cortando algunas raicillas y las vamos a ir colocando de forma armoniosa, siempre, como decíamos, buscando que quede de forma estética y que estén bien plantaditas con el sustrato. Al final se pudiera aplicar también rocas más pequeñas para cubrir ya los espacios que nos quedan. Y bueno, aunque trajimos más plantas, no fue necesario utilizarlas todas. Inmediatamente, ya después que tengamos todo esto, debemos proceder a regar profundamente esta composición. Como ustedes podrán apreciar, pues quedó muy bonito, ¿ves? Y lo podemos ubicar, por ejemplo, en la casa como centro de mesa. Lo que sí debemos recordar que estas especies necesitan suficiente luz solar, por lo cual les recomendaríamos que fuera, por ejemplo, en una terraza soleada. Como centro de mesa podemos utilizarlo en interiores, pero no debe, por ejemplo, pasar más de una semana dentro de la casa, sino que debemos rotarlo cada cierto tiempo. Y bueno, en este caso el riego pudiera ser una vez a la semana, moderado, para que no se produzca encharcamiento y puedan desarrollarse estas plantas que son de ambientes áridos. Vamos también a incluirle algunos elementos decorativos. Podemos utilizar, por ejemplo, esta mariquita, quizás un caracol,
Tenemos aquí un caracolito que es de jardín, que también se pueden colocar y pueden vivir en este lugar. Lo ven acá, este no le hace daño a las plantas, no se alimenta de plantas, se alimenta solo de materia orgánica. Y entonces las podemos ubicar aquí, pero este pues se va a ubicar como centro de mesa y puede ser observado de diferentes ángulos. Bueno amigos, con este programa finalizamos el ciclo que se dedicó en el programa Cultivarte al Jardín Botánico. Esperamos que los consejos y toda la información que le hemos dado en este transcurso del verano, pues le puedan servir a ustedes en sus plantas y así hayan conocido un poco más de la flora y del mundo vegetal. Entonces nos veremos en otro momento por este mismo programa con temas interesantes, para seguir cultivando plantas ornamentales sanas y saludables. En nuestro encuentro de hoy, el Jardín Botánico de Santi Spíritus, a través de sus especialistas, nos ha ofrecido la oportunidad de conocer las interioridades de las plantas ornamentales. Como ven, quedan todavía muchos secretos por descubrir, pero si es usted una de esas personas amantes de decorar su casa al estilo natural, no dude en llevar unas de estas que hemos mostrado hacia su casa y, por supuesto, disfrutarla. Por hoy tenemos que despedirnos. Queda hecha la invitación para que regrese sin falta la próxima semana. Es el martes cuando lo estaré esperando, justo a las 6:30 por Centrovisión. Buenas tardes.